Buenos días, estimado profesor. Buenos días, compañeras y compañeros de la licenciatura en Teología. Vamos a hablar el día de hoy sobre un gran filósofo y teólogo llamado Francis Daniel Hermes el Smocher. Quienes van a hablar para ustedes sería Karen Castillo, Rodolfo Guas y quien habla con ustedes es Fray Leonardo Morles. Sean todos muy bienvenidos a esta exposición. Franklin Daniel Hermes fue un gran teólogo y filósofo y erudito alemán, considerado uno de los fundadores de la teología moderna y de la filosofía de la religión. En su vida y educación podemos decir que nace el 21 de noviembre de 1768 en Breslau, actualmente Polonia. Viene de una familia, hijo de un capellán reformador del ejército prusiano y criado en una familia bastante piadosa. En cuanto a su educación, asistió a un seminario y luego estudió en la Universidad de Halle, donde se familiarizó con el pietismo y el racionalismo. En cuanto a sus obras principales, podemos decir que una de las más importantes, que aproximadamente en el año 1799 escribe sobre los discursos sobre la religión a los cultos despreciadores, ¿no? Defiende la religión como una experiencia individual y emocional. También escribe en el año 1800 algunos monólogos como reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del ser humano y la autoconciencia. En el año aproximadamente 1821 y 1822 escribe sobre la fe cristiana, define la religión como una experiencia personal y subjetiva. También aproximadamente en el año 1838 habla sobre la hermenéutica y crítica y dice sobre los fundamentos de la hermenéutica moderna. En cuanto a su influencia en la teología y en la filosofía, tuvo muchas obras que resaltar y tuvo una gran influencia en la sociedad, porque el Smoker buscó reconciliar la religión con el pensamiento crítico y la filosofía moderna. Es conocido o considerado uno de los padres de la hermenéutica moderna. Tuvo una influencia duradera en la teología protestante, el liberalismo teológico y el movimiento del historicismo. En cuanto a la hermenéutica, definición y principio, podemos decir que Franklin es conocido como uno de los fundadores de la hermenéutica moderna, el arte y la ciencia de la interpretación. También también él creía pues, que la comprensión de un texto requiere un conocimiento tanto del contexto histórico y cultural como de la psicología del autor. Muchísimas gracias, los dejo con nuestra compañera Karen Castillo. El círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es un proceso de interpretación donde el significado del texto como un todo se entiende a través de sus partes y viceversa. Esto se da basado en una estructura dialogal. Schleiermacher enfatizó que este proceso es continuo y no tiene un punto final definitivo. La importancia del contexto. Schleiermacher sostuvo que el contexto histórico y cultural es crucial para la interpretación de un texto. El intérprete debe considerar las circunstancias en las que el texto fue escrito y las influencias en el autor. En la aplicación de la hermenéutica, las ideas de Schleiermacher sobre la hermenéutica han influido en diversos campos, incluyendo la teología y la filosofía, la literatura y las ciencias sociales. Su enfoque en la comprensión del contexto y la intención del autor sigue siendo relevante en el análisis textual contemporáneo. Schleiermacher hizo contribuciones significativas al campo de la hermenéutica, la teoría y la metodología de la interpretación, especialmente en relación con la interpretación de textos bíblicos y literarios. Su enfoque en la comprensión de los textos a través de la empatía y la reconstrucción del contexto original fue innovador. Su legado. Schleiermacher dejó un legado duradero en la teología y la filosofía moderna.
Su trabajo en hermenéutica sentó las bases para el estudio moderno de la interpretación de textos. Influenció posteriores teólogos y filósofos como Diddley, Heidegger y Gadamer. En el contexto histórico, Schleiermacher vivió en una época de grandes cambios políticos y sociales en Europa. Su pensamiento fue influenciado por eventos como la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Impacto en la teología protestante. Schleiermacher tuvo una profunda influencia en el protestantismo liberal, promoviendo una interpretación de la fe cristiana que se adapta a la razón y la experiencia moderna. Su enfoque enfatizó la importancia de la experiencia religiosa personal y la relevancia de la fe en el mundo contemporáneo. Para Friedrich Schleiermacher era importante y muy crucial entender la mente del autor, ¿verdad? Es decir, cómo influían sus procesos mentales, cómo era él, cómo eran sus gustos, sus motivaciones, sus creencias, es decir, la parte psicológica del autor. Schleiermacher propuso que para entender el texto es necesario ver cómo cada parte se relaciona con el conjunto y viceversa, ¿verdad? Este enfoque logístico es parte de su piedra angular en los estudios hermenéuticos, ¿no? El enfoque, la intención del autor sigue siendo fundamental actualmente en la crítica hermenéutica. Aquí tenemos que entender que las partes se relacionan el todo, es decir, para conocer el todo es necesario conocer las partes, y para conocer las partes es necesario el enfoque del todo. Esto es básico, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, uno lee un texto, pues tiene una apreciación inicial por lo que le han contado, por lo que ha leído, por el prólogo, etcétera, etcétera. Pero conforme uno lee, se da cuenta que la impresión inicial o los sentimientos iniciales cambian al leer el texto. A eso se refiere. Las partes y el todo están en íntima relación. Para interpretar las partes, él integró tanto el análisis gramatical, es decir, cómo se usa el lenguaje, con el análisis psicológico, o sea, las intenciones, el pensamiento del autor, etcétera, etcétera. Su objetivo fue comprender tanto la estructura lingüística del texto como la intención del autor. El enfoque interdisciplinario es aplicable a diversos campos, como la teología, la filosofía, la literatura, ciencias sociales. El enfoque hermenéutico de Schleiermacher trasciende tanto la literatura y es útil en diversas disciplinas. Por supuesto, su enfoque fue objeto de críticas, principalmente porque se argumenta que, digamos, el énfasis en lo que él piensa puede llevar a la subjetividad, y esto trae consigo las interpretaciones que son muy aorilladas a un pensamiento, muy personales, y esto, digamos, puede en determinado momento afectar el significado de lo que el autor quiso plantear originalmente. Aunque de alguna manera es considerado el padre de la hermenéutica moderna, por decirlo de alguna forma, quiera que no, su pensamiento ha evolucionado. Hay otros autores, otros pensadores que han aportado en forma significativa, no necesariamente en la misma línea, y han ampliado este concepto. De alguna manera siempre es recomendable que se conozca el pensamiento del autor, y no necesariamente solo con ver un video o ver una charla, sino que referirnos a la obra, ¿verdad? Aquí tenemos algunas obras donde se ve que él es considerado un pionero de la teología moderna, también en el aspecto social y la religión, ¿verdad? Al final, es necesario que busquemos algún libro, algún texto completo para conocer más profundamente el pensamiento de él. Aquí presentamos un
cuadro conceptual final, un análisis de los principales pensamientos de Schleiermacher. Muchos lo consideran el fundador de la hermenéutica moderna, ¿verdad? La importancia que le da al contexto histórico y cultural, la influencia en el análisis literario, el desarrollo de un legalismo teológico, la continuidad en el proceso interpretativo y sobre todo el círculo hermenéutico, ¿verdad? Donde hablábamos, y aquí lo dice, ¿verdad? Que el todo y las partes está relacionado, no lo podemos divorciar, ¿verdad? Tenemos que conocer las partes para entender el todo y tenemos que conocer el todo para entender las partes, que para mí es la idea que más me gustó y es la más importante.